Moción de censura pertinente, moción de censura necesaria. Yo, que soy una persona que lleva más de 30 años en este oficio, sé que lo repito demasiado, precisamente o tal vez por ello y por las canas que cada día adornan más la barba que llevo y que me quitaré, porque he hecho en fecha reciente una apuesta que no estoy en disposición de comentaros. Ya lo haré, pero en fin, que peino canas, digo, en este oficio. Y en la vida me considero una persona bastante más humilde de lo que algunos tienden a pensar. Y reconozco, no mis errores, pero reconozco que soy humano, que soy falible y que puedo ir modificando mis percepciones acerca de algunas cuestiones y sobre todo de las que forman parte de mi trabajo, que no es otro, y es de lo único de lo que sabemos, un poquito, de analizar la actualidad política y la actualidad económica, sobre todo, ¿no? Que no es más que analizar también la actualidad social de este país nuestro en el que seguimos viviendo y que se llama España. ¿Recordáis que yo os decía en las primeras semanas que en pura estrategia parlamentaria las mociones de censura se presentaban, o era un instrumento presentado básicamente para ganar, y que cualquier otro planteamiento era erróneo y conducía a la melancolía? En las últimas semanas, y no porque me haya convencido nadie, porque tengo la mala costumbre cuando salgo de preparar los programas o de las horas de directo correspondientes, de seguir estudiando casi las 24 horas del día todo lo que tiene que ver con la actualidad, de seguir leyendo, de seguir escuchando a otros, y de mi propia reflexión, he llegado a la conclusión, y os lo he trasladado en las últimas semanas, de que, aunque fuera para perderla, y aunque fuera con un candidato que en ocasiones ha tratado, por parte de algunos medios, de ser presentado como estrambótico, como abstruso, por supuesto, a Vox, que no es una persona de Vox, ya lo ha aclarado, pues digo, a pesar de lo que he venido escuchando, yo sí que he ido modulando mi posición y he pensado que era pertinente, aunque solo fuera desde el punto y hora que suponía una oportunidad de oro, para hacerle una autopsia al estado real de la sociedad española, de la política española, de la salud institucional de España y, desde luego, de la ruinosa situación económica de España. Que podía haber habido muchas personas que lo podrían haber hecho igual de bien que Tamames, sin duda. Había que elegir una y Vox tomó la decisión de optar por un tipo de un peso y una talla intelectual fuera de toda duda, con unos orígenes políticos absolutamente antitéticos a los que defiende a día de hoy el partido político Vox, cuál era Ramón Tamames. ¿Cuáles son mis impresiones a la hora de grabar este campanazo de todo lo que he escuchado? Cuando grabo este campanazo todavía no he escuchado la parte del Partido Popular ni del resto de la oposición. He oído completo el discurso de Santiago Abascal, he escuchado completa la réplica de Pedro Sánchez, he escuchado, ya lo había leído, no la basura, no, el borrador, perdón, el borrador que trataron de hacer, la basura informativa, quiero decir, el borrador que presentaron estos tipos de ese diario de la caverna ultraizquierdista llamado Diario, el diario.es, y quien les lea, que no sé quiénes serán, que era efectivamente un borrador. No ha tenido mucho que ver lo que ha leído Tamames con lo que publicaban estos chavales, empezando por el primero de ellos, que no fue capaz ni de terminar la carrera de periodismo. Fijaos. Ya, si hablamos de Teleco, de unas oposiciones a Teco o a notarías, ya ni hablamos. Bueno, ha sido un discurso el de Tamames de altura, ha sido un discurso por encima de los partidos, elevándose del barro parlamentario y del barro partidista y del barro electoralista, muy pertinente, en el que, por supuesto, ha pasado revista, porque es su know-how y su expertise profesional, al deterioro de la situación económica, industrial, productiva, energética del Reino de España, la cuarta economía de la zona euro. Pero ha hablado también de cuestiones que a algunos seguro, a la caverna mugrosa de siempre, les producirán risa, como a nosotros nos producen risa los deditos de algunas altas cargas públicas, lo que hay que hacer con el dedito y no hay que hacer. Pues ha hablado de la leyenda negra, se ha remontado, pues no sé, a 1519, a Hernán Cortés, a la cita que tuvieron Pedro Sánchez y este tarado que gobierna aquel país, el tal AMLO, Ángel Manuel López Obrador, en el que hubo ni una mínima referencia. Al contrario, si me apuras, casi pues termina pidiéndole perdón Pedro Sánchez por ese presunto genocidio que la izquierda gusta tanto de denunciar porque carece de argumentos más actuales para
para hacer o vertebrar con ello su lucha política. Ha sido un discurso de notable altura, pero, como no podía ser de otra manera, si hasta ahora el tertulianaje y los editorialistas han estado excesivamente distraídos con tamames, incluso nos preguntábamos algunos por qué Santiago Abascal no asumía más protagonismo en la moción. Bueno, pues al final lo ha terminado asumiendo. Y la intervención que realmente ha tenido interés, no digo que la de Tamames no haya sido interesante, pero la intervención relevante de la mañana de este martes 21 de marzo ha sido, sin ninguna duda, la de Santiago Abascal. Frente a los editoriales, que ya están escritos, tal y como coincidíamos esta mañana Alfonso Rojo y yo, qué lástima de profesión, para lo que han quedado algunos. Sobrecogedores los llamaban antes, ahora les llamamos palanganeros o como diría el maestro García, lametraserillos. Frente a esos editoriales que ya tienen algunos escritos, pero no desde ayer, desde hace días, la intervención de Abascal, lejos de ser una intervención abrupta, una intervención guerrera, una intervención prácticamente incendiaria, ha sido una intervención de las más tranquilas que yo le recuerdo al líder de Vox, y creo que es público y notorio que yo no soy de Vox, tampoco soy del PP, ni soy de PSOE, ni soy de Podemos, contrariamente a lo que pueda seguir pensando alguno. Ha sido una de las intervenciones más sólidas de las que yo le recuerdo. ¿Que ha ido contra Feijóo en algunos momentos? Claro, evidentemente, estamos en precampaña y el Parlamento no es una galaxia lejana de lo que constituye el resto de la sociedad española, pero ha cargado en términos serenos pero muy duros también contra Pedro Sánchez. No tanto hacia sus políticas nefastas, que esas ya les conocemos y están denunciadas por activa, por pasiva y por perifrástica, sino a cuestiones personales que tienen mucho que ver con el ejercicio del poder. Otro día, porque hoy no es el día, os recomendaré un libro de más de 1500 páginas de un tipo que habla precisamente esto, del factor humano en el ejercicio del poder. Es un libro un poco duro y un poco desagradable de leer, porque habla de muchos césares, monarcas, emperadores, sátrapas y demás ralea a lo largo de muchísimos siglos de la historia de la humanidad, devenidos en auténticos sádicos, en auténticos asesinos. No digo que sea el caso, Tomadme, en fin, esto como una metáfora y como un ejemplo para definir la idea que quiero llevar a vuestro ánimo, cuál es la de la importancia del factor humano en el ejercicio del poder. El perfil psicológico de Pedro Sánchez está perfectamente definido. No voy a ser yo quien lo recuerde. Cogeos Google y desde el año 2016 tenéis retratos de auténticos expertos en este asunto y médicos que definen muy bien los rasgos y las características de la personalidad de Pedro Sánchez. Ahí es a donde ha ido Santiago Abascal y creo que ha acertado plenamente. El discurso de Sánchez, pues ¿qué queréis que os diga? Coincidíamos Alfonso Rojo y yo esta mañana y creo que muchos periodistas, si siguen considerándose dignos de tal nombre y sobre todo aspiran a ser o a seguir siendo considerados como independientes, no podrán decir cosa diferente. No le ha escuchado. Sánchez no ha escuchado a Abascal. Traía el discurso aprendido, lo traía escrito de su despacho. Abascal le ha hecho un montón de referencias que Sánchez ha pasado por alto. Es el viejo adagio español de ¿dónde vas? Manzanas traigo. Oye, ¿te apetece tomar algo? Son las 5:10. No ha contestado absolutamente a nada, pero no por desprecio, no por desdén, que ahora voy a eso, lo ha tenido con quién y en donde no debía, sino que ha contestado lo que a él le ha parecido bien porque lo traía escrito. El tono de desgana, por lo demás, del personaje, que ya hemos hablado hasta la saciedad de ello, es digno de mejor causa. La chulería, pero esa chulería ya, ni siquiera ya de guapo, de bar de barrio, no, ya prepotencia, desprecio. Estaba tratando de buscar un término en castellano que pudiera ajustarse en español. Desprecio, desdén hacia todo el paisanaje que no le vota, y no os quepa ninguna duda, hacia práctica o hacia la totalidad, no la práctica totalidad, hacia la totalidad del que le vota. Él se siente ya un ungido de los dioses. La gente para él ya es un inconveniente, nada nuevo bajo el sol. Le pasó al llorado Adolfo Suárez, aunque tenía otra pasta y estaba construido con otro material humano. Le pasó a Felipe González, no os quiero ni contar. Le pasó a José María Aznar, no os quiero ni contar. Le pasa a este, la gente ya le da pereza, por no decir
no quiero emplear un término que es muy duro, recordad aquella foto impagable cuando le da la mano y luego, ¿no?, se la limpia con la chaqueta. Eso es lo que le produce a este tipo la gente corriente, la gente de la calle, que es la gente gracias a la que está ahí y gracias a la que ya va camino de 5 años, es presidente del gobierno. Ha tenido detalles absolutamente infumables, como cuando se ha cebado sin venir a cuento con dos, no voy a decir dos pobres diputados, pobres, como dicen en Navarra, las narices. Dos señores, como son Sayas y Adanero, dos diputados igual de importantes e igual de dignos que los 348 restantes que conforman todo el hemiciclo de la carrera de San Jerónimo, la soberanía nacional. Cuando se ha referido a ellos de una forma despectiva, sin venir a cuento, eso sabéis lo que es. Eso es un síntoma de debilidad. Esto es como cuando un grandullón le pega una patada en la calle a un chiquitín y dices, pero ¿y esto? Aquella, hombre, si por lo menos si te hubiera insultado gravemente, a lo mejor tienes un momento de que te vuelves loco, que ni eso, te olvidas de que es un tipo manifiestamente, en fin, y le pegas un puñetazo, ¿no? ¿A cuento de qué? Pues eso viene a cuento de la rabia ya que tiene incrustada un personaje que se sabe de salida y cuyo ego no puede aguantar el que va a llegar el día. Y por eso dicen, yo no lo sé, que ya la emprende casi a puñetazos o a cabezazos contra las paredes del despacho y a gritos contra sus más directos colaboradores. Se han publicado cosas acerca de cómo trata a su jefe de gabinete, a Óscar López, que es un tío que es incluso todavía más alto que él. Óscar López supera los 2 metros. Esto es una tontería, no viene a cuento, pero para que veáis el estado ya de paroxismo y el estado psicológico en el que se encuentra el personaje. Chulería, soberbia, desprecio, desdén. Muy flojo Pedro Sánchez, más que muy flojo, muy desganado. ¿Por qué? Independientemente de otras consideraciones, no creáis que es un tipo perfectamente inútil en cuanto a técnica parlamentaria Sánchez. ¿Qué va? Todo lo contrario. Sobre todo en las réplicas, Sánchez es muy bueno para su parroquia, que es la única que le cree y que le compra el producto. Y aquí es donde quiero terminar, llegando, y con lo que quiero rematar este editorial de hoy. Al final, diga lo que diga Abascal, que insisto, ha hecho un discurso sólido, le va a seguir votando la misma gente. No estoy seguro de que con esto Santiago Abascal vaya a arrastrar un caudal significativo, no sé, 100.000, 200.000, medio millón más de votos, de los 3.900.000 que tiene ahora mismo, conforme a la última foto de las últimas elecciones generales. Ni falta que hace, porque seguramente no era ese el objeto de la moción. El objeto, vuelvo a repetir, es hacerle una autopsia a España, a la situación real de España. No estoy seguro tampoco que Pedro Sánchez haya ganado un solo voto, por supuesto, pero que no haya perdido, por lo de hoy, más de los que ha perdido ya. Los seguirá perdiendo por desgaste, porque quedan 9 meses, que son una eternidad en los que España va a seguir desangrándose política, institucionalmente y, sobre todo, económicamente. El Partido Popular, quizá pueda haberse un poco beneficiado, pero tampoco por el discurso que vaya a hacer doña Cuca Gamarra en las próximas horas o por la posición que manifiesta el Partido Popular, no, porque es el partido, según todas las encuestas salvo Tezanos, llamado a gobernar de aquí a 9 o a 10 meses, llamado a gobernar con Vox. Y os lo he dicho siempre y os lo vuelvo a repetir, a mí me da igual que Feijóo tenga 110 y Vox 70, o que Feijóo al final tenga 130 y Vox 60 o 50, es que me da absolutamente lo mismo. Todas las encuestas que se están publicando en los últimos meses dan una suma superior a los 180 escaños entre el Partido Popular y Vox. Me quedo con un titular de la jornada o de la mañana de esta primera jornada de la moción de censura de Santiago Abascal, que me parece interesante esa llamada que ha hecho al Partido Popular, como líder de Vox, que es hacer borrón y cuenta nueva, frente a algunas informaciones que he leído por ahí, de sí que algunos candidatos locales después del 28M deben de primar los acuerdos con Vox o no deben hacerlo, estoy hablando de Feijóo, o deben hacer esto, deben hacer lo otro, después que no, que hagan lo que les dé la gana, les deja libertad de elección en quién apoyarse, si no son la lista más votada. Vamos a olvidarnos de toda esa hojarasca preelectoral y vamos a ir al turrón. Y, insisto, me parece significativo el titular, borrón y cuenta nueva. Lo importante es echar al felón de la Moncloa. Lo importante es que dentro de 9 meses, previa parada y fonda el 28 de mayo, donde van a perder un montón de ayuntamientos y un montón de comunidades autónomas, los social podemongers
vuelva a gobernar España, la racionalidad y el sentido común y España vuelva a funcionar. Eso es lo importante, lo demás es poesía. Sergio Fidalgo, director del catalán.es. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, hoy está siendo tardes, días eternos, porque Tamames es eterno con su Bueno, discurso y con Tamames todo lo que ha pasado hoy. se nos ha hecho largo, bueno, interesante, no, en fin, nada que no esperáramos, ¿no? Pues toda una lección magistral de economía y de, pues, iba a decir el último medio siglo, no, los últimos 3/4 de siglo de la historia de España. ¿Tú cómo has visto, por ordenar un poquito y además hacértelo corto, porque hoy es un día complicado para todos los informadores políticos, cómo has visto el discurso de Abascal? Que parece que estamos focalizando demasiado en Tamames y Abascal, a mí, y esto a lo mejor le sorprende a parte de quienes me escuchen, ha hecho una intervención bastante sólida esta mañana, o me ha dado a mí la impresión, las cosas como son. Te digo, por ejemplo, me ha gustado esa parte, pues donde ha ofrecido, la frase es literal, como sabéis, borrón y cuenta nueva al Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y caminar juntos, ya que, bueno, pues se presupone, y con razones más que fundamentadas, que dentro de pocos meses Partido Popular y Vox tendrán que gobernar juntos España. Sí, la verdad que el discurso de Vox ha estado bastante, el de Santiago Abascal ha sido bastante sólido. Sobre todo, a mí me ha gustado especialmente cuando le ha hecho la réplica a Pedro Sánchez, cuando Mm, le ha acusado de que no la había escuchado, y realmente parece que Pedro Sánchez no la había escuchado porque parece que tenía la respuesta preparada de su casa. así es. Pero sí, la verdad es que Abascal ha tenido un discurso bastante sólido. Ha sobado al final, sobre todo en la réplica, alguna de estas referencias constantes que tiene al globalismo, que dices, bueno, vale, si no te lo discuto de que lo pienses, pero yo creo que cuando estás hablando de la moción de censura, cuando estamos hablando de las barbaridades que está haciendo Sánchez, el desviar el foco con temas de este tipo hace que haya gente que te pueda votar que se puede perder. Pero en general, a mí, sinceramente, Abascal creo que ha estado muy bien, muy bien. Yo creo que está mejor que su moción de censura, la que él protagonizó hace un par de años. Sí. Y bueno, ahora hay que ver cómo, bueno, habrá que ver mañana lo que dice el Partido Popular, pues exactamente las réplicas de los grupos parlamentarios. Pero a mí, por ejemplo, una de las cosas que me ha no me ha sorprendido, pero que constato, es la chulería eterna que demuestra Pedro Sánchez, Sí. que es imposible que le caiga bien a alguien. Cuando ha hecho una referencia impresentable a aquellos dos tránsfugas que estaban ahí en la cima del Congreso, hablando de Sayas y Adanero, dos maravillosos diputados que dan la cara, y le ha soltado un comentario despectivo sin venir a cuento, o sea, vale, o sea, que no sobraba, pero lo ha hecho para decir, mira, soy muy chulo, aquí mando yo y os desprecio. Y el problema que tiene Sánchez es que desprecia la oposición y se denota. Y se le ha notado mucho en la réplica a Pascal, que desprecia a Pascal, desprecia a Feijóo, que desprecia a Danero, a Sayas, a Ciudadanos y a cualquiera que se lo ponga. Y ese es lo bueno, es lo mejor de esta moción de censura a día de momento. Es que se vuelve a ver una vez más como Sánchez, que presume de concordia, de gobernar para todos, no, desprecia a media España. Más de media España para él no existe, Mm. le damos asco y por lo tanto, y lo pone de manifiesto cada vez que habla. Y bueno, pues que se le vea al plumero está bien, a ver si hay gente que despierta. Yo creo que no, fíjate, ojalá, yo coincido en tu análisis, vaya por delante Pedro Sánchez, que es un tipo de una cultura general me refiero, ¿eh? No voy a repetir lo de que plagió su tesis y todas estas cosas. Sánchez es un tipo, y esto se aprecia enseguida, al igual que otros políticos de otro signo, de los que padecemos en la actualidad, con una cultura general bastante básica, bastante escasa, ¿no? Y, por ejemplo, no ha estudiado sin ninguna duda los clásicos, desconoce que a quienes los dioses quieren perder, lo primero que envían pues es la soberbia. Esas referencias despectivas que tú señalabas bien, pues a dos diputados que no son ni más ni menos que nadie, tampoco a dos humildes diputados, no, a dos de los 350 diputados que todos por igual representan la soberanía nacional, como son Sayas y Adanero. Cuando se detiene en ellos, eso sabes lo que es, Sergio, que lo sabes, una manifestación de debilidad, de ya tener que disparar pues hasta el enemigo, que dices, para todo un presidente del gobierno disparar. Hombre, si hubiera insultado, se hubiera dirigido, qué sé yo, a Iván Espinosa de los Monteros, o al propio Abascal, o a Feijóo, o a Cuca Gamarra,
bueno, o a Inés Arrimadas, que ha quedado en un grupo, pero bueno, pues fue un partido muy importante hasta anteayer de la Cámara, pero que dispare a Danero y a Sayas alguna referencia al franquismo, como si estos tíos fueran alguien. ¿A dónde quiero llegar a parar? Es decir, no voy a decir como mucho tertulianaje pagado, que ya llevaba el guión escrito, como comentábamos esta mañana, Alfonso Rojo y yo, desde bien temprano, desde primera hora de la mañana, muchos editoriales, incluso los de mañana, miércoles 22, ya están escritos. Esto es tremendo, pero que la gente lo sepa que es así, antes de terminar la moción. Y todos los tertulianos de los medios generalistas, casi todos, llevan ya las intervenciones hiladas desde casa, ¿no? Muchos incidían en la inutilidad de este instrumento parlamentario, etcétera. A mí no me parece que sea inútil, creo que es un buen ejercicio, lo dije en las últimas semanas, aunque en las anteriores había sido crítico, y lo vuelvo a repetir, como una suerte de autopsia que era necesaria al país. Dicho lo cual, y esto no es incompatible con lo que acabo de decir, incidencia real de lo de hoy en la proyección de voto, en mi opinión de analista, escasa. ¿Por qué? Y me voy a justificar. Porque esto no le va a dar ni le va a quitar al Partido Popular. El Partido Popular le irá dando probablemente cada vez más capas de desencantados, de hartos, cuando la ruina pues nos llegue a todos, no al cuello, sino a, por encima de las orejas y tal. A Vox, pues no creo tampoco que le dé un caudal ni un chorro de votos tremendo, no creo que esto le vaya a dar 15 escaños más de los que tiene, tampoco le va a quitar ni un solo voto. Vox tiene un suelo electoral de hormigón armado y por enlazar con lo último de lo que decías, y te devuelvo la palabra, Sergio, esas referencias que hace Pedro Sánchez, que a nosotros nos parecen absolutamente fuera de lugar, out of context, hablar de Franco, hablar de... Pero ¿cómo se atreven estos tíos a hablar de según qué cosas con la historia criminal que tienen detrás? Pero no le va a robar tampoco ni un voto, porque el Partido Socialista es otro partido que tiene, no sé si son 5 o son 6 millones de votos, que son de hormigón armado. Y el tío que vota a Pedro Sánchez y al Partido Socialista le va a seguir votando hasta que se muera, porque bien o está comido por el odio, por el sectarismo o por la ignorancia, o porque en su cabeza simple quiere tratar de evitar que vengan los farcirtas. Por tanto, traducción de esto, Sergio, dime que me equivoco, dime que esto va a servir para mover grandes corrientes de voto. No, bueno, grandes corrientes de votos no las va a mover, pero es que estamos moviéndonos en un escenario tan ajustado, pero tan ajustado, y por ejemplo, no olvidemos que las próximas municipales y autonómicas hay autonomías que están empatadas técnicamente, como Castilla-La Mancha, como por ejemplo, incluso en Extremadura pueden tener apuros, con lo cual, aunque no nos va a mover grandes corrientes de voto, a lo mejor mover unos pocos miles de votos puede traer resultados sorprendentes. Sí que está muy claro que el PSOE tiene un suelo bastante potente, pero bueno, no nos olvidemos que llegó a tener 85 escaños, igual su suelo son 85, no 120. Claro, pues yo no quiero, o sea, yo soy muy realista, sé que ya llevo diciendo varios meses aquí en Periodista Digital que ojo con Sánchez, no ha perdido todavía la batalla, quedan muchos meses, está dispuesto a darla, está dispuesto a tirar todo el dinero público que haga falta, cada día anuncia medidas que cuestan dinero que tendremos que pagar las futuras generaciones de españoles. Pero bueno, que puedes, a corto plazo, pues que haya gente que le compre la burra y diga, mira, pues oye, me está dando este bono, me está dando esta ayuda, me está dando lo que sea, y por lo tanto no te extrañe que tengamos sorpresa. Que la moción de censura va a mover mucho o poco. Yo creo que más que nada era una situación de Vox para decir, hola, estoy aquí, ¿no? Porque en un momento en el que el efecto Feijóo parecía que estaba Claro. consolidando y que Vox estaba, aunque aguante, como tú bien dices, tiene un solo sólido, al final yo creo que los 30 y pico, 40 escaños no los va a perder, pero sí que había perdido un poco de foco y esto le vuelve a situar en el medio del escenario como oposición. Por ejemplo, en lo que le ha dicho a Abascal, cuando Sánchez ha hablado de corrupción aplicada a Abascal y Abascal le ha recordado pues lo que es el PSOE, pues ha estado bien y Sí. estos vídeos, Vox que tiene una muy buena equipo Factoría. en redes sociales, va a Mm. mover todos estos vídeos con mucha eficacia. Con lo cual, yo no sé, yo creo que a Vox le va a ir bien en el sentido de que, bueno, de que este estancamiento a la baja igual lo consigue parar y mantiene en vez de 38, 50 diputados,
Pero bueno, es que al final va a dar igual, tenga 38 o tenga 50, a Feijóo le va a hacer falta Vox. Vox o sea, Feijóo va a ganar bien, Mira, va a eso sacar lo llevo yo 100, diciendo, Sergio, meses, y ahí claro. coincidimos. ¿Qué más nos da, Sergio, que Feijóo tenga 120 o 139 y que Vox tenga 41 o tenga 55, que es alguno más de los que tiene? Al final, ahí tiene que haber una suma y esa suma tiene que ser más de 176. Y según, salvo Tezanos, todas las encuestas, eso va a ser así. Claro, o sea, plantearte, primero que sea malo para España intentar decir, a ver si llego a 160 y Junts y el PNV me dejan gobernar. Primero, que eso no va a ocurrir porque no posiblemente Nah, no llegues a 160. Y segundo, hombre, si estás en manos de Junts y el PNV, estás en muy malas manos, que se lo digan a sinceramente. Mariano. Por eso, Vox puede tener sus miserias y sus errores, pero hombre, entre Vox y PNV y Junts, yo creo que muy pocos votantes de centro derecha van a tener dudas. Por lo tanto, lo que tiene que hacer Feijóo es hacer su trabajo, intentar conseguir el máximo de escaños posibles, por supuesto, pero que tener muy claro, y yo creo que ya empieza a darse cuenta, porque ya, por ejemplo, para las próximas autonómicas y municipales, ya empezó a decir que se gobierna con quien se pueda va a ser básicamente con Vox, porque estamos viendo un montón de capitales de provincia, por ejemplo, ayer creo que fue en El Mundo que lo publicó Salamanca y Valladolid, que en Sí. Salamanca con Vox suman y en Valladolid lo tienen, no, están justos pero pueden sumar, y no dudo que el PP quiera renunciar a un montón de capitales de provincia y gobiernos autonómicos, esperando que el PSOE amablemente acepte que la lista más votada gobierne mientras ellos miran hacia otro lado. Me parece que eso no va a ser así. Por lo tanto, lo que hay que tener claro como prioridad es que este gobierno que se apoya en partidos como Bildu, como PNV, como Esquerra, como Compromís, ha de acabarse. Sabemos conseguir que en las urnas democráticamente este gobierno se vaya a su casa y ese es el único objetivo. Y a partir de ahí ya veremos lo que se construye, pues si Vox entra en el gobierno, si Vox apoya desde fuera o qué se hace o qué no se hace. Pero la única guía ha de ser que el gobierno de los indultos, el gobierno que ha derogado la sedición, el gobierno del sí es sí de esta ley que ha soltado a miles, bueno, a centenares de violadores y acosadores, este gobierno tiene que caer. Luego, que la izquierda se reconstruya, que el sanchismo se acabe, a ver si aparece una izquierda decente que no tenga esas tentaciones totalitarias que ha tenido Sánchez, y bueno, que hagamos el juego de toda la vida, izquierda y derecha, pues alternándose, que está la democracia. Yo tampoco creo que, no quiero que la izquierda se hunda, no quiero un gobierno del PP de 50 años, porque no creo que fuera bueno, pero si quiero una izquierda decente, y esta izquierda sanchista no lo es. Yo, y con esto te despido, Sergio, a mí no me importaría nada que esta izquierda se hundiera, fíjate lo que te digo, que un gobierno de 40 años, porque al final los gobiernos tan largos, sean de la índole que sean, acaban generando clientelismo, cleptocracia, corrupción, abusos, bueno, o sea, todo lo que tenemos en realidad, pero si es que es todo lo que tenemos, mezcla entre los tres poderes del Estado, que ya no están diferenciados, etcétera. Pero que esta izquierda se hundiera, de verdad creo que no le vendería nada mal a España, porque no han traído más que ruina, que miseria, que ladronicio, que hambre y algunas cosas peores. Sergio Fidalgo, vamos a ver cómo termina esta. Se dice que el día de las urnas son la gran fiesta parlamentaria, o sea, la gran fiesta de la democracia. Pues bueno, pues esta moción de censura, pues la gran fiesta parlamentaria, es un instrumento muy importante, no ocurre todos los días. Vamos a ver cómo termina. Te envío un abrazo y charlamos mañana o cuando quieras. Cuídate, amigo. Venga, muchas gracias, hasta luego, pasadlo bien. Bueno, pues dejamos ya las impresiones de Sergi Fidalgo y nos vamos directamente al corazón, al epicentro de la noticia a lo largo de todo el día de hoy y también de mañana, que es el Congreso de los Diputados. Josué Cárdenas, ¿cómo estás? Bueno, independientemente de cuándo recuperen nuestros amigos este enlace, como es evidente que tienes el sol prácticamente cenital, pues te tengo que dar los buenos días, buenas tardes. Pues sí, aquí nos encontramos en el Congreso y en una jornada maratoniana, ¿no? Absolutamente, jornada de moción de censura y que la estamos viviendo y se lo vamos a intentar contar. Bueno, pues cuéntame de momento, en las horas que llevamos, que ya son unas cuantas, ya hemos escuchado a Santiago Abascal, hemos escuchado a Pedro Sánchez replicar a Abascal,
Hemos escuchado el discurso ya completo, los 32, 34 folios famosos de don Ramón Tamames, y a la hora a la que estamos grabando, tú y yo, esta conversación para la retaguardia, pues ya hemos escuchado una buena parte, no la totalidad, pero prácticamente de toda la réplica, la primera réplica de Pedro Sánchez a Ramón Tamames. Tus impresiones generales de los distintos discursos y de las intervenciones, Josué. Bueno, pues menudo cara a cara, ¿no? El que hemos vivido entre Pedro Sánchez y Santiago Abascal en las mociones de censuras que, bueno, pues han formado parte de la historia democrática de España, pues no estábamos acostumbrados a tales réplicas, a que después quisiese de nuevo el que presenta la moción replicar, es decir, el protagonismo del que presenta la moción, en este caso de Santiago Abascal. Un Santiago Abascal que no se ha encargado de plantear un discurso de Estado o un discurso propositivo, sino de ataque, un ataque frontal y absoluto. Además, yo creo que ha incidido en las cuestiones que más le duelen, que son las cuestiones personales de Pedro Sánchez, es su carácter, es su manera de hacer política, es la manera a la que nos ha acostumbrado, y en eso Santiago Abascal ha dado absolutamente con la clave, pero que entienda la audiencia que ha sido un discurso muy ofensivo, de mucho ataque, y después Pedro Sánchez lo tiene claro, sabe que no tiene que responder a ninguno de los ataques de Vox, a ninguna de las alusiones personales, y todo el discurso de Sánchez forma parte de la propaganda de Moncloa. Es el discurso ya aprendido, ya escrito, en el que pues va reseñando los puntos en los que la legislatura, el gobierno, pues ha ido haciendo hincapié. Esas ayudas que se han brindado, esa agenda legislativa, bueno, pues es en lo único que incide Sánchez. Y después una moción de censura un tanto extraña, porque Pedro Sánchez parecía que quería censurar al señor Abascal cuando el censurado era él, es decir, en lugar de defenderse también ha ido al ataque, y por eso ha habido ese choque de trenes entre las dos figuras. Y de repente, en medio de esa batalla, pues ha aparecido Ramón Tamames, que creíamos que iba a ser el protagonista, pero al final casi es el que está pasando de soslayo. Ha hecho un discurso, he de decir, de Estado, de una persona que ha mirado por encima de los partidos políticos, que ha mirado por encima de cualquier, bueno, pues partidismo o cualquier sigla, y se ha puesto a hablar como yo creo que hablan ahora mismo muchísimos españoles, ¿no? Creo que no ha sido un discurso ni de profundidad, no ha sido un discurso de profesor, no ha sido un discurso intelectual, ha sido un discurso de español medio, de persona que está cansada de ciertos temas, ha ido repasando la economía, la política internacional, la política incluso también agraria, la política del campo. Bueno, pues todo eso es lo que ha ido relatando el señor Tamames, y ha dicho en qué se puede mejorar, qué no está haciendo España. Ha cargado contra la memoria histórica, ha cargado contra la leyenda negra. Yo creo que esto ha puesto muy contento a la gente de Vox, y después no ha incidido sorprendentemente en las diferencias programáticas que él tiene con Vox, y eso también ha llamado mucho la atención. Parece que de ese discurso que nos filtraron, el panfleto del diario.es, pues parece que ha quitado toda la parte del cambio climático y toda la parte que podía entrar en, bueno, pues ataque a Vox o en un insulto a Vox. Bueno, pues eso ha pasado de largo, y Ramón Tamames pues ha hecho un discurso de persona que ha vivido mucho, evidentemente, y que ve una serie de problemas. Pedro Sánchez ha vuelto con la propaganda de Moncloa, le ha intentado explicar al señor Tamames cuál es el grupo que tiene detrás, que le avala en esta moción de censura, que es Vox, y en eso está siendo la moción de censura. Yo creo que, por poner un titular, un Abascal al ataque contra un Sánchez propagandista, y yo creo que esa realmente está siendo la realidad, con el contexto de Ramón Tamames, que ha estado de fondo. Efectivamente, eso es así. Vamos a escuchar a la hora a la que grabamos, pero bueno, periodista digital es, como nos decían antes en la escuela en la que estudiamos, ya esto es un proceso de evaluación continua y permanente, ¿no? Aquí estamos las 24 horas al pie del cañón, y en los siguientes espacios pues seguiremos avanzando. Me falta por escuchar la parte pues del resto de la oposición. Quiero escuchar también el discurso de Cuca Gamarra. Tengo especial interés en escuchar a Rimadas. A los mugremitas pues tengo un interés absolutamente nulo. Quiero pedirte una opinión acerca de otro asunto. Sí. Llevamos, nuestro querido Alfonso Rojo, el editor de esta casa, y yo mismo, pues llevamos buena parte de la mañana pues siguiendo las distintas intervenciones, y una de las preguntas que nos hacíamos y comentábamos entre nosotros, y te la hago yo a ti ahora también, Josué, es traducción práctica de esto. Es decir, no quiero entrar, que ya he explicado
considerado que sí, es pertinente. Y está bien como instrumento de técnica política y de técnica parlamentaria. He ido modulando mi posición, como todo el mundo sabe, porque he ido viendo algunas cosas que quizás al principio no veía con suficiente nitidez. Perfectamente pertinente el instrumento, por tanto, pero traducción práctica de lo de hoy y lo de mañana, cuando se produzca la votación, en la que saldrá más o menos lo que imaginamos. ¿Tú crees, Josué, que esto va a mover de una forma significativa? Siempre puede haber alguien del PSOE, pues yo que sé, que le decepcione mucho la intervención de Sánchez y diga, pues mira, te iba a votar y ya no te voto, ¿no? O alguien que le haya, bueno, pues producido un especial enardecimiento el discurso de Santiago Abascal y a lo mejor, pues pensar a votar a Feijóo y desde hace un rato diga, pues merece la pena y voy a votar a estos de Vox, voy a votar a Abascal y tal. O no, no lo sé. ¿Tú crees que se va a producir un impacto significativo a la hora de un desplazamiento estimable de votos en un sentido o en otro? ¿Lo de hoy le va a quitar muchos votos al Figura por hacerlo fácil? ¿Le va a dar muchos votos a Abascal? ¿Y en qué medida le puede afectar al PP? ¿Le puede quitar votos a Feijóo o se los puede dar? ¿O más o menos lo de hoy tampoco va a mover en exceso los grandes magmas sociopolíticos que hay ahora mismo instalados en la ciudadanía española? Bueno, hoy es un día importante, es verdad que no cambia nuestras vidas, pero sí que es un día importante. El sentido del voto de los grupos parlamentarios ya está escrito, todo el mundo sabe lo que va a hacer. El Partido Popular nos acaba de pasar unas impresiones y dicen que bueno, que esta es la moción contra el PP. Es verdad que Santiago Abascal ha tenido unos minutos de consideración con el PP, les ha lanzado varios mensajes, pero muy importante, yo creo que es el gran mensaje de Abascal en esta moción de censura. Les ha pedido hacer borrón y cuenta nueva. Ese es el titular, borrón y cuenta nueva. Vamos a empezar de nuevo esta relación, este amor que bueno, que ha tenido sus más y sus menos, que es una relación que está condenada a entenderse, que si queremos echar a Sánchez o se quiere echar a Sánchez políticamente, esa relación se tiene que entender, y a no ser que el PP quiera otra cosa y se quiera aliar, pero vamos, yo creo que está condenada a entenderse. Entonces yo creo que el Partido Popular se siente molesto en tanto en cuanto a esas alusiones que ha podido haber, pero esa altura de miras, que es esa expresión política que utilizan tanto sus señorías, pues creo que ha estado presente. Si va a cambiar algo los españoles, hombre, es la primera vez que podemos ver un discurso de más de 2 minutos de Vox en las preguntas parlamentarias en el Congreso o fuera de los mítines, que muchos españoles se van a acercar directamente a lo que Vox piensa. Lo que pasa es que Vox no ha propuesto hoy mucho, sino que ha ido al ataque. Yo creo que hemos podido ver un Vox que realmente es la oposición y eso ha querido hacer ver a Abascal. Es más, él mismo se ha arrogado el valor de oposición y Sánchez, de la manera que le ha tratado y cuando ha dicho que son una gota de agua PP y Vox y ha atacado todo el rato a Vox, se considera que Sánchez, a quien considera realmente líder de la oposición, no es a Cuca Gamarra, evidentemente, sino a Santiago Abascal. Por lo tanto, conseguir superar las siglas, conseguir un discurso del señor Tamames que, ya le digo, lo podría afirmar cualquier hijo de vecino que tuviese un mínimo de sensatez, un mínimo de sentido común, pues creo que ha estado muy bien. ¿Que ha servido esta moción para que Sánchez vuelva otra vez con el argumentario de Moncloa y vuelva a cantarnos, como el que canta los temas en una oposición, los temas y las cosas positivas que según él nos ha traído el gobierno? Digo, esta moción de censura no va de que PP saque 135 o 136 y Vox saque 51 o 52. Esto va de alternativa. Esto va de poder ganarle a Sánchez en las urnas y yo creo que se ha visto como un espejo, delante de un espejo, Pedro Sánchez en este caso, y no ha salido muy guapo, que digamos. Josué Cárdenas, muchísimas gracias. Te devuelvo al Tajo. Vuelve dentro y continúanos contando todo lo que siga dando de sí esta jornada de moción de censura. Te envío un abrazo, amigo. Un abrazo. Gracias a todos vosotros. Hasta aquí, de momento, lo que lleva dando de sí esta jornada parlamentaria, jornada muy importante, y esta moción de censura de Vox que han defendido Alá Limón, Santiago Abascal y Ramón Tamames contra Pedro Sánchez y contra el gobierno social comunista. Hasta aquí hemos llegado, digo, en la retaguardia. Mañana os daremos la conclusión, mañana que será miércoles 22, y no os perdáis los programas que a continuación vienen después de la retaguardia. La segunda dosis, la burbuja, siempre en Periodista Digital, donde iremos ampliando el minuto a minuto de esta información. Gracias por lo que a mí respecta y hasta mañana.